Mi nombre es Mariano Torres García. Estoy vinculado profundamente al rugby a través de mi padre y sus dos hermanos que jugaron vehementemente en la Argentina. Mi tío Prudencio Torres García fue presidente de la Unión Argentina de Rugby año 1977 y 1978 y siempre he estado vinculado con esta comunidad que me acompañó toda mi vida, ¿sí? Cuando llegamos a Key Biscayne en el año 2002, no conocíamos el rugby en los Estados Unidos, no teníamos ningún vínculo, pero producto de la Copa del Mundo del año 2007 en Francia, surgió así como una pasión renovada por el rugby, fundamentalmente por el desempeño que tuvo la Argentina en ese campeonato, y con otros vecinos, amigos de Key Biscayne, que fueron Pablo Kremaski, Juan Kremaski, Gonzalo Cortabarría y Bruno Sardenberg, comenzamos un movimiento que luego creció de una forma sorprendente, ¿sí? Fue llevar a nuestros chicos a la plaza de Key Biscayne, hacerlos jugar, pasar la pelota, y el programa comenzó a crecer y la gente se enteraba por los otros vecinos y amigos, y el programa fue creciendo. Empezamos entrenando en el colegio de Key Biscayne. Vamos, te voy a pausar ahí, Mariano, porque quiero ir un poquito más en detalle, que es un poco el objetivo de este documental, del comienzo, de los detalles del comienzo, ¿no? Tú mencionaste el Mundial de Francia y cómo eso empezó a hervir la sangre, me parece, ¿no? Sí, impresionante. Este, entre los adultos, ¿no? Porque los chicos mayoritariamente, no sé si había chicos que ya habían jugado en la Argentina. Bueno, los míos sí. Fede y Gonza un poquito habían Un hecho, poquito. no mucho, en Cuba, Club Universitario de Buenos Aires, pero no llegaron a desarrollarse Ok. ahí, ¿no es cierto? El desarrollo final fue en Entonces, Montevideo. después de mirar esos partidos con la celeste y blanca, surgió como este impulso de vamos a pasar la De hacer pelota, ¿no? Vamos. de hacer algo. Hagamos algo con nuestros chicos, merecen tener la oportunidad de jugar al rugby. Nosotros sabíamos que no existía el rugby No en existía, Miami, el rugby infantil, ¿no? no existía. No. Estamos hablando probablemente fines del 2007, sí. 2007, principio del 2008. Y al principio van al parque y son 4 o 5 chicos. Somos 4 o 5 chicos, inclusive puede haber algún registro fotográfico de eso, porque era gracioso. Éramos muy poquitos, ¿no es cierto? No había ni división ni equipos, pero lentamente se fueron sumando otros vecinos de Key Biscayne a traer a sus hijos y incorporarse a esta cultura del rugby, en donde todos conversamos, tratamos de ayudar y de crear el marco propicio para que esto se desarrolle, ¿no? Si me preguntás, Charlie, qué es lo más importante que yo destaco de esto que hicimos en Key Biscayne, fue un verdadero trabajo de equipo, en donde algunos se dedicaron a entrenar a los chicos, otros se dedicaron a la parte administrativa, otros se dedicaron a la relación con la ciudad. Eso para mí fue un trabajo de equipo que dio sus frutos. Claro, todos los frentes atendidos por diferentes personas, Absolutamente. sino eso creo que es una característica, después vamos a hablar de eso, del club, digamos, ¿no? ¿En qué momento de pasar una pelota ahí entre unos cuantos pibes a empezar a decir, bueno, hagamos un club o hagamos un equipo? ¿Te acordás cómo fue eso, en qué momento y cómo lo Me decidieron acuerdo establecer? perfectamente, me acuerdo perfectamente. El grupo comenzó a crecer y ya empezamos a hacer como unas especies de partidos entre nosotros, ¿no? No teníamos con quién jugar, ¿no? Y la primera inquietud que surgió fue, ¿por qué no hacemos una camiseta? ¿Por qué no tenemos una camiseta, no? Y Key Biscayne es reconocido en la Florida por el color azul Francia, ¿sí? Un azul claro. Y nada, compramos, me acuerdo, las primeras camisetas fueron unas camisetas de fútbol y eso fue lo que utilizamos. Pero
por lo pronto todavía no había con quién jugar. Y eso era una enorme preocupación, porque queremos jugar al rugby y no tenemos con quién, ¿no es Y cierto? para los chicos Así sería que bastante frustrante, digamos, sí, no claro tener que un sí, partido. me acuerdo del reclamo generalizado, no solamente de los chicos, sino los padres a través de sus hijos, es decir, los padres eran los que decían, ¿cuándo vamos a jugar con otro equipo? Y ahí comenzaron otros proyectos simultáneamente, que fue Weston, que fue el Doral y fue Miami Rugby. Esos te diría que fueron los primeros equipos que nosotros conocimos, ¿no? Inclusive Miami Rugby comenzó entrenando con nosotros, la división niños, y al mes y medio dijeron, ya tenemos una cantidad suficiente, vamos a entrenar nosotros por nuestro lado, y así fue, ¿no es cierto? Es decir, todos empezaron a crecer producto de una especie de promoción, difusión que hicimos todos, ¿no? Sí. También estaba, bueno, todavía falta bastante para llegar a un sistema organizado de competencias, ¿no? Pero entonces a lo largo del 2008 van creciendo, van haciendo estos contactos. Yo, Y algo muy importante, Charlie, nosotros organizábamos unos festivales de rugby, ¿no? E invitábamos a todos los que quisieran venir pero y Mariano, una de las... eso para un poquito porque eso fue mucho después. No han jugado su Bueno, primer partido y todavía no hemos llegado ahí. Quiero llegar, vamos paso por paso. vamos, Porque la, 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 una de las cosas que yo personalmente quería rescatar son justamente los hitos, ¿no? Porque y hablando con diferente gente, es increíble las casualidades que hay que por un pequeño hecho que puede parecer totalmente aleatorio así, después genera un club en muchos claro, casos, ¿no? sí, Y si no pasan ciertas cosas primero, después no pasan las otras. Así que tanto ustedes, Miami Rugby, francamente no estoy exactamente seguro si en el 2008 ya Weston y Doral estaban activos en el 2008, pero llegamos finalmente a un día donde se juega literalmente el primer partido de chicos de youth en la Florida. bien. ¿Qué te acordás de ese primer partido, de cómo Y se me gestó? acuerdo de ese primer partido en la actual sede de los Tridents, en donde Miguel Ianotti y Iván, y no me acuerdo el apellido de Iván, Híjole, eran los líderes, bueno, y Ronnie Suárez también, los líderes de Miami Rugby. Ahí organizamos un primer partido que habrá sido con toda la furia 10 contra 10, ¿no es cierto? Era un número reducido. Eh, ese fue, te diría yo, el primer partido de rugby, ¿no es cierto? Wow, ahí tengo increíble. la fecha, 14 de marzo del 2009. Vamos. Viste, yo te dije 10 contra 10, no sé si llegábamos, No, pero no, no, aparentemente sí. Fue por ahí. bastante caótico, obviamente, porque no jugaban los chicos que ahí tenés todo. Mira los tamaños. Sí, ahí está el hijo de Miguel, sí, señor. Todo tipo. Perdón. Fue Impresionante esta secuencia de fotos, ¿eh? esto es literalmente en el parque Ben Franklin, donde jugaban los Tridents antes. Muy bien, Ambos equipos vestidos con camisetas de fútbol, pero sí, bastante prolijos. sí. Y parece como que antes jugaron los Tridents o iban a jugar los Pues Tridents o no. después jugaron, Ok, bien. después jugaron. Y Ahí aparece Key Kane. Ahí está Bruno. yo no sé si tú estuviste involucrado en los detalles, las minucias de este partido, porque ahora vamos a ver al final ahí, hay una copa en juego. Sí. Entonces se ve que le pusieron bastante cabeza en la preparación para que fuera una experiencia.
inolvidable para los chicos. Positiva. Ahí están los dos chicos Ruiz. Mirá vos, ¿eh? Impresionante, Charlie, este documento, ¿eh? ¿Te Impresionante. acordás quién ganó este partido? Verdaderamente No. no recuerdo quién ganó, no recuerdo quién ganó, pero nada, en Key Biscayne hemos tratado de controlar estas ansias de ganar, ¿no es cierto? Y de participar y de jugar, ¿no es cierto? Antes que otra cosa. Así que no recuerdo quién ganó, pero sí sé que fue una hermosa experiencia, una hermosa primera experiencia que creo que encendió a varias personas que fueron testigos de esto, ¿no? Bueno, mirá lo que te digo de las casualidades, ¿no? Sí. Eh, como decís, ahí estamos viendo la copa y ahí ya ves quién fue que ganó. Me imagino, me imagino. Pero no sé, había una copa para cada equipo, así que aparentemente ganaron todos. Muy bueno, ese era el objetivo. Y ahí Obviamente está sí, Bruno no, Hardenberg, no era importante. gran impulsor de todo esto también, ¿eh? Este, pero las casualidades, yo lo que quería aportar es, yo personalmente, de no haber sido por este partido, tal vez nunca me hubiese involucrado con el rugby. Wow. Porque en ese momento yo estaba también con una por el mismo motivo, ¿no? Por el Mundial de Francia, me conseguí una pelota y pasaba la pelota con uno de mis hijos. Ujú. El otro estaba jugando al fútbol, el mayor, y el menor, Tomás, no. Entonces pasamos la pelota. Y un día encuentro en Facebook anunciado este partido. Digo, wow, mirá, pues yo también estaba buscando a ver dónde hay rugby y no había rugby por ningún lado. Y literalmente yo creo que buscando rugby Miami aparece el anuncio de este partido. Entonces fui a este partido, ahí los conocí a ustedes y bueno, a los de Miami Rugby que obviamente vivían cerca de mi casa y así me vinculé con ellos inmediatamente, que de no haber sido capaz que por eso me perdí a eso y bueno, no, No insistías con Tomás, bueno, digamos. No insistías vaya a con saber, Tomás. ¿no? Pero Sí. y así he escuchado muchas historias de cómo empiezan las cosas, ¿no? Mm. Cómo son Increíble, ¿eh? los orígenes. Después tenemos un par de meses, un mes después, en abril, tenemos el segundo partido, la revancha, que se jugó en Key Biscayne. Yo no sé si tú te acordás de ese partido que ya fue un poco más organizado. Creo que ustedes habían puesto, no, creo no, habían puesto postes, así que Sí. Los postes eran religiosos, era parte del ritual, ¿no es cierto? De instalarlos y después de desinstalarlos, ¿no es cierto? De tapar el poste, héroes ¿no? anónimos que Sí, héroes anónimos. Héroes anónimos, y yo conozco esos héroes anónimos, ¿eh? Para mí no son héroes anónimos. Nada, se preparaba todo con muchísimo cariño, no solamente eso, sino que siempre tratamos de ofrecer un tercer tiempo a todos los que venían aquí a Biscayne, ¿no es cierto? De alguna forma para acogerlos, recibirlos y contarles cómo es para nosotros el rugby, ¿no es cierto? Así que los asados que hicimos muchos asados, fueron para nosotros memorables, ¿no? Porque todos eran el sello final de una jornada deportiva que tenía que terminar bien. Y fue algo que nos salió a todos naturalmente, ¿no? el, después de ese segundo partido, fue abril del 2009, hasta donde yo recuerdo, no jugamos en el resto del año. No sé exactamente por qué. No Ujú. sé si tú tenés otra. No, yo sí recuerdo otra cosa, ¿no es cierto? Y es que una familia de Weston, la familia San Segundo, le pusieron mucha fuerza al tema rugby en esa ciudad, ¿no? Y
ellos juntaron a los chicos, compraron los equipos, las camisetas y trataron de promover el rugby y lo hicieron muy, muy bien, ¿sí? Con ellos establecimos una excelente relación y hemos ido a Weston y la gente de Weston ha venido aquí a Biscayne en varias oportunidades. No puedo precisar exactamente la fecha, pero sí sé eh, la buena relación que teníamos con Alicia Sansegundo, si no me Sí. equivoco, y el señor era Juan Sansegundo, si no me equivoco. Sí. Ahí hay otro hito. Tú habías mencionado los festivales. Sí, Hay otro hito en la historia del rugby juvenil que es el primer festival. Festival es el formato que le dimos a juntémonos todos y juguemos. claro. ¿Tú te acordás del primer festival? Lamento no tener la memoria que tenés vos, Charlie. No, yo tengo registro más que nada, no tanto memoria. Ya lo sé, pero yo, a ver, he estado involucrado en tantos festivales desde el año 2008 hasta el 2015 que me es difícil precisar cuál fue exactamente, ¿no Claro. es cierto? Yo me acuerdo que era algo muy importante para nosotros recibirlos bien, organizar todo, que la cancha estuviese impecable, que tuviésemos los referees, que tuviésemos preparado el tercer tiempo, que involucraba todo una logística, ¿no es cierto?, de tener el pan fresco y de tener buena carne y de tener los asadores y la parrilla grande que nos facilitaba la ciudad de Key Biscayne. Eso era algo importante para nosotros. Sin duda que eh, los asados de ustedes son legendarios No y sé si reconocidos legendario. por toda la comunidad del rugby y apreciados. Me alegro muchísimo. Pero hablemos de ese primer festival que fue en el Doral. La primera vez que nos juntamos todos los que estábamos activos fue en el Doral. Por ahí voy a buscar, encontrar la fecha exacta. Estaba Weston, el Doral, Key Biscayne y Miami Rugby. Y Alejandro era el anfitrión, Alejandro digamos. Turcumán era el anfitrión. Todo medio Claro, caótico ahí en la mitad de un parque, no era una cancha, se demarcó de alguna forma una cancha y jugaron todos los pequeños, y hubo un partido básicamente lo que sería un bajo 14 entre Miami y Biscayne, ¿no? Que fue, además, yo me acuerdo, fue muy intenso. La verdad que tampoco me acuerdo quién ganó, ¿no? Pero fue muy intenso, ¿no? Los chicos jugaban con pasión. Este, y una anécdota graciosa fue que los chicos de Weston, creo que los del Doral no tenían esa edad, eran todos más chicos, ¿no? Pero los de Weston sí ya tenían un grupo de bajo 14, pero aparentemente en su proceso de entrenamiento, como que todavía no habían entrenado suficientemente el contacto, el tackle. Entonces claro. no tenían permiso para jugar contacto, solo podían jugar touch. Y estaban los chicos furiosos ahí mirando el partido de afuera y así Mirá vos, saliéndose de la vaina para poder jugar y no podían jugar. qué bárbaro. Y después de eso sí iniciamos una tradición de crear festivales rotando entre los diferentes clubes, ¿verdad? Sí, señor. Por un, yo literalmente los tengo numerados, eh, y aparecen en el Facebook de Miami Rugby Youth, que todavía está ahí. El primer festival, 2, 3, 4, después en algún momento perdí la cuenta. Pero Mm, eso fue una tradición muy, muy bonita. Empezó a ser también numerosa, ¿no? sí. En cuanto a cantidad de chicos que participaban. ¿Qué rescatás de esa época de lo que era la relación entre los clubes? Bueno, te diría que todas cosas buenas, Charlie, ¿no? Es decir, la, la fuerza que han hecho algunas familias para que esto continúe y para que esto salga. Eh, una buena comunicación, un buen intercambio de información,
tratábamos de mantener a los chicos dentro de una edad razonable para jugar con nosotros, ¿no? En esa época no era fácil, ¿no? Porque no teníamos el número necesario. Entonces había que poner un chico que tal vez era más grande, pero entonces eso se conversaba con el otro equipo. Él es un poquito más grande, pero me autorizás para que juegue, sí, por supuesto. Y así nos manejamos, negociando en forma permanente, ¿no es cierto? En muy buenos términos, ¿no? Eh, no recuerdo ningún conflicto en estos festivales, porque creo que tal vez el objetivo no era tratar de ganarle al otro equipo, sino era tratar de promover y difundir el deporte, ¿no? Eh, Así que nada, mis recuerdos son todos positivos y hubo muy buena predisposición de estas personas, del Doral, Alejandro Turcumán, de los San Segundo en Weston y de Miguel Gianotti, Ronnie Suárez, Iván, en propiciar estos festivales y coordinar las cosas para que salgan bien. ¿Sí? Creo que ese fue el ingrediente necesario para que esto se produzca, ¿no? Contame un poco ahí internamente en Key Biscayne, cómo fue que se desarrolló el armado del club en términos de la gente que se arrimaba para entrenar a los chicos y colaborar. Porque creo que una de las cosas que los hace un poquito diferentes es la cantidad de gente que está involucrada, que ha permitido, ustedes están ahora, ¿cuántos años? ¿15 años? Más o menos, del año 2008, ponele a la fecha, estamos hablando de 17 años, ¿sí? No es muy común que perduren tanto tiempo los clubes. Uno ve que surgen, Hmm. en el caso, entonces contame un poco de cómo fue ese involucramiento y de quién te acordás de repente en particular. Me acuerdo de mucha gente, me acuerdo de algo muy curioso, ¿no es cierto? Y es que el director de Parques y Recreación de Key Biscayne no podía creer este movimiento de padres por llevar adelante un deporte sin cobrar dinero. ¿No es cierto? El caso nuestro era un caso de estudio, ¿me entendés? Porque estaba el programa de básquet, estaba el programa de fútbol, por supuesto, muy importante, el programa de fútbol americano, el programa de flag football y el programa de vóley. En todos ellos había entrenadores que eran pagos y que la ciudad les pagaba o la ciudad habilitaba a alguien para que pagara y existieran esos entrenadores. En el caso del rugby en particular, nosotros no le pedíamos un centavo a la ciudad, ni uno, ni uno. Lo único que le pedíamos era el espacio para poder disfrutarlo con los chicos jugando rugby. Eh, la acogida fue muy buena, es decir, fueron experiencias tras experiencias tras experiencias que para la ciudad fueron pruebas de que lo que nosotros traíamos era algo positivo a la ciudad, ¿no? Así que ahí esto se continuó creciendo y continuamos ganando tal vez el respeto de la ciudad, el reconocimiento de la ciudad, y se siguió incorporando gente, ¿no es cierto? En la Argentina, como sabrás, Charlie, el rugby es un deporte muy difundido, tremendamente difundido, más de 2.000 equipos de rugby en la Argentina, un número impresionante. La asociación, la Unión Argentina de Rugby, fundada en el año 1900, es una cosa que tiene muchísima historia. Y mucha de la gente que va a Key Biscayne tiene historia deportiva y historia de rugby. Así que cada uno que llegaba o que se enteraba se presentaba el domingo en la plaza, se introducía y yo quiero participar, yo quiero ayudar y es adelante, vamos, ¿no es cierto? Y eh, nada, la cantidad de gente que se ha sumado a lo largo de los años es impresionante, impresionante, con un compromiso muy especial, ¿no? ¿Puedes pensar viniendo así de una cultura de rugby tan fuerte, digamos,
¿puedes pensar en cosas que un poco chocaban con la cultura acá en Estados Unidos de cómo se encaran los deportes? Te diría que sí, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hemos tenido... Te quería, Sí. simplemente me viene de recuerdo esto, en una de las primeras reuniones que hicimos para ponernos de acuerdo cómo íbamos a organizarnos con ustedes, en particular, me acuerdo de estar en una reunión, creo que estaba Pablo Cremachi y no me acuerdo quién más. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y ustedes trajeron literalmente el el manual de la UAR. Ajá. Bueno, hagámoslo así, ¿no? Literalmente, ¿no? Y yo y yo decía, bueno, porque había una cosa, una situación, media inevitable, que fue que literalmente en ese momento no existía nada que nos guiara en términos de una organización que dijera, bueno, a ver, estas son las normas que hay que seguir, por dónde hay que registrarse, etcétera, o estas son cómo deben de organizarse. No existía nada de eso. Éramos nosotros haciendo lo que se nos ocurría, ¿no? Es verdad. De- Lo que me acuerdo, Charlie, respecto de eso es la especial atención que le poníamos en tratar de que los partidos sean parejos. ¿Me entendés? Es decir, que no existieran grandes diferencias de tamaño y que pudiese poner en riesgo la integridad de alguno de los otros chicos. Creo que hicimos un buen trabajo mirando hoy hacia atrás. Ujú. En ese momento que no teníamos reglas, nosotros determinamos las reglas y tratamos de ser ecuánimes, ¿no? Equilibrados, tratamos de no abusar de ninguna forma, ¿no es cierto? Pero todo eso es gracias a una capacidad de diálogo de todas las partes. Claro. Hubo una capacidad de diálogo, de comprensión, de explicar y de los otros de comprender. Así que creo que el nacimiento del rugby infantil, juvenil, fue gracias a que un grupo enorme de personas pudieron ponerse de acuerdo hasta que comenzamos a regirnos por USA Rugby, ¿no es cierto? Que trasladó normas y reglas para que este deporte pueda existir, ¿no? Pero fue un enorme trabajo, Charlie, y me saco el sombrero de toda la gente que participó en esto, ¿no? ¿Tú hasta qué año más o menos permaneciste al frente del programa como presidente? Yo fui presidente hasta el año 2015. 2000. ¿Sí? De 2008, 2009, hasta el 2015, en donde era absolutamente natural y lógico de que hubiese una renovación de autoridades, porque así debe ser, ¿no es cierto? Y así fue. Es decir, Bueno, hay gente que le eh, gusta quedarse para siempre. no, 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 claro, yo decía, yo no quiero ser el Julio Grondona de Key Biscayne, ¿no es cierto? Yo no quiero serlo, ¿no? Así que este, le dimos pasos a, si no me equivoco, me continuó Marcelo Di Cuño, que era el vicepresidente, pasó como presidente, y luego vino Benjamín Blanco Pinto, que estuvo también varios años, ¿no? Hasta recién. Hasta ahora, sí, señor. Bastante, mucha continuidad entonces, porque en estos 15, 17 años han tenido solamente 3 personas, ¿no? Sí, sí. Arriba del todo, digamos, ¿no? Sí, pero un grupo de personas abajo con No, una por supuesto. capacidad técnica, intelectual impresionante, ¿no es cierto? Realmente creo que podríamos llevar adelante cualquier proyecto, de cualquier naturaleza, con este capital humano que existe en Miami, ¿no es cierto? Realmente impresionado y agradecido a toda esta gente, De ¿no? de todas formas, tú seguiste, por supuesto, vinculado al club bastante de cerca, ¿no? Porque Sí, sí, porque a ver, tengo dos hijos que juegan al rugby, y que nunca se despegaron del rugby, ¿no es cierto? Es decir, terminaron su temporada, su, sus grupos en Key Biscayne
y pasaron a jugar en FIU durante 4 años y después de FIU pasaron a jugar a los Tridents de Miami y Federico sigue ahí, Gonzalo está en Atlanta con los All White. Sí, ese es eso es un caso bastante no muy usual de chicos que empiezan localmente, atienden una universidad local también Claro, y después un equipo local, sí, que sería sí. lo ideal, digamos, porque si muchos hicieran eso, finalmente los equipos locales de adultos serían mucho más fuertes, obviamente, ¿no? Porque, Es muy posible, es muy pero posible. Los chicos, lamentablemente esos son excepciones en realidad. sí, sí, pero, No, tienen chicos con los que han jugado durante muchos años, ¿no? Y algunos lo han continuado en otras ciudades. Este, me acuerdo ese primer equipo que egresó de Key Biscayne, ¿no es cierto? En donde este, estaba Campbell, Moore, este, Fede Soplame. Jack Moore, sí señor, los dos, Federico y Gonzalo, los franceses, tuvimos un grupo de franceses jugando con nosotros también, que vieron en Key Biscayne la oportunidad ustedes siempre tienen algún de- francés, esos. Sí, claro, claro que sí. Nada, un equipo que creció dentro del club y se desarrolló y participó en una cantidad enorme de campeonatos y que les fue muy bien, te diría, les fue muy bien. Fue un gran grupo de jugadores. Ustedes se demoraron un poquito en tener un equipo de high school, por algún motivo. No lo tuvieron de inmediato. Como, Mm. Nada, teníamos alguna tal vez competencia seria con el fútbol, ¿no? Y eso hacía que no pudiésemos tener tal vez la cantidad de jugadores que teníamos. En Key Biscayne el fútbol también es un deporte muy importante y había chicos que no podían abandonar su pasión por el fútbol siendo buenos jugadores de rugby. claro. Y eso complicó las cosas. Al mismo tiempo, Charlie, era como un efecto de círculo vicioso. No había muchos clubes con quienes jugar. Eso desmotivaba a algunos chicos que sí tenían equipos para jugar al fútbol en cualquier ciudad de la Florida, En ¿no? comparación, sí, sin duda, por supuesto. Comparando los dos deportes, entonces era como que el fútbol estaba mucho más desarrollado, Y a tal vez un poquito más organizado, y nosotros tratando de hacer crecer el deporte, y no era muy estimulante eso, ¿no? sí, Eso fue complicado y lo recuerdo perfectamente, las crisis de que tal o cual chico no venía a jugar porque tenía un partido de fútbol, para nosotros era una situación complicadísima, ¿no? Durísima. ustedes aparentemente empiezan en la temporada del 2014 No, o sea, con lo que con demoramos. un equipo de high school, pero me parece que fue simplemente porque básicamente fueron desarrollando, creciendo los chicos que ya tenían, este, y entonces demoraron un poquito más. Sí, pero insisto que el fútbol No, era no, un deporte claro, con enorme atracción, mejor organizado que nosotros en ese momento, y era difícil competir contra y eso. Era hasta el difícil. día de hoy tienen un poco de problema con eso, ¿no? Puede ser, sí, es posible, muy posible. Eh, ¿Te acordás? Háblame un poquito más de un poco del espíritu con el que encaraban el rugby, ¿no? Eh, Nada, desde un primer momento la idea fue transmitir valores a los chicos, los mismos valores que enriquecieron nuestras vidas. Sí, así lo podría definir, ¿no? Así que siempre nos tomamos el tiempo para tratar de charlar con los chicos de cuáles son los valores del rugby, ¿no? Y entonces hablamos del juego limpio, la camaradería, el respeto por sobre todo, y tratábamos de hacerlos a los chicos entender por qué era esto, ¿no? Y recuerdo haber tenido largas charlas con estos grupos para tratar de que comprendieran cabalmente cuáles son estas características del rugby, que son
características particulares, esto de no cuestionarle al referee el fallo que tiene, ¿no? Una cosa que en fútbol te sorprende, que es, diga lo que diga el referee, le van a ir a, no importa lo que diga, van a ir a protestarle. En el rugby esto no es así. Y lo que tenemos que tratar de hacer es de cuidar que esto continúe así, ¿no es cierto? El referee es la autoridad y el referee tiene derecho a equivocarse, puede equivocarse. La camaradería, el tercer tiempo, el juntarnos, el cuidarse, el apoyarse, son cosas características del rugby que a veces se cumplen, a veces no se cumplen. Nuestra misión es tratar de transmitir esto, ¿no es cierto? Y que los chicos lo aprendan y que algún día tal vez lo quieran transmitir, ¿no? ¿Podés pensar en alguno? Claro, son muchos jugadores que han pasado por el club, ¿no? Pero ¿te viene alguno a la mente en particular que en términos de carrera de rugby han, digamos, llegado a lugares destacados? Sin mencionar a tus hijos, porque sería muy. Claro, tipo, no quedaría bien, ¿no es cierto? Pero nada, No, sí, sí, podés mencionarlos, puedo, nada, sí puedo hablar que, porque este, han tenido una carrera destacada, sin duda. sí, sí, fíjate vos que jugando ellos, coincidentemente con tus hijos, Charlie, lograron que FIU fuese la primera universidad del estado de la Florida en clasificar para un torneo nacional de Sevens. Seven. La primera universidad. Una cosa histórica, un hito, y eso fueron 3 años seguidos, que FIU clasificó en ese campeonato espectacular que se hacía en Colorado, Sí. y que fuimos y que participamos y que por supuesto universidades de la costa oeste o del noreste norteamericano tenían un nivel de juego extraordinario, ¿no es cierto? Pero nos quedamos con ese sabor maravilloso de haber logrado clasificar para ahí entre 200 universidades, 16 equipos. Algo notable. Y no solamente eso, sino que después jugando con los Tridents, haber logrado triunfos, triunfos, triunfos y llegar al campeonato nacional el año pasado, ¿no? Que eh, es otro hito en la historia de la Florida Claro. o de los Tridents en particular, ¿no es cierto? Así que el rugby ha estado acompañándonos a lo largo de la vida muchísimo y yo le estoy muy agradecido. Tenemos que mencionar a Marquitos Young, Tenés razón. ¿Cómo que no mencionarlo, que además Marcos era Young? de tu club. Claro que sí, Marcos Young, un chico que empezó tímidamente jugando al rugby y se convirtió en un superjugador que no solamente jugó aquí en los Estados Unidos en el seleccionado nacional en menores de 19, si no me equivoco, haciendo una gira a Europa, sino que después, por voluntad propia, regresó a la Argentina. Él quería jugar en su club, en Club Universitario de Buenos Aires, empezó a jugar. Cuba es uno de los tantos clubes de rugby que hay en la Argentina que tienen una cantidad de jugadores extraordinario. Recuerdo haber ido una vez a una práctica de un ahijado mío en chicos entre 8 y 12 años, eran 600 chicos, entre 8 y 12 años. En Villa de Mayo era innumerable la cantidad de chicos que había para todos lados y la cantidad de coaches que había, ¿no? Así que Marcos Young llega a la Argentina y de a poquito va escalando, escalando, hasta que juega en primera división. Sí, y gana el campeonato del top. Puta, su sueño, todo el sueño cumplido de Marcos. Y ya que vos no te acordás, vamos a mencionar que después él juega en el MLR una temporada en un equipo de estos del norte y jugó los últimos 2 años con los Miami Sharks. Sí, señor, gran jugador, insisto, un muchacho que tiene un futuro enorme, todavía yo creo que en el rugby, ¿no? María, ¿alguna sana rivalidad que te venga a mente que hayan tenido en particular con algún club a lo largo de los años? Sana rivalidad. Nada, los chicos
se preparaba para tratar de ganar y a veces ganaban, a veces no. Nuestro trabajo fue enseñarles a ganar y enseñarles a perder, ¿no? Nada, no, sana rivalidad no, era todo sano, Charlie, no recuerdo nada extraño, ¿no? ¿Y cuál sería una reflexión final tuya mirando hacia atrás de esto que empezó en ese parque con 3 4 chicos tirando la pelota? Miras hacia atrás y ves lo que tienen al día de hoy. ¿Qué te viene a la mente? Creo que hemos sido unos afortunados en haber podido jugar este deporte, haber podido promoverlo y ver a nuestros hijos crecer. Eh, la suerte que he tenido de tener tantos colaboradores durante mi época, eh, buena gente, tipos de primera, ¿no? Son tantos que ni quiero mencionarlo, ¿no? Pero son todos tan lindos recuerdos que emocionan. Esos festivales con tanta gente, tantos chicos, tantos papás, felices, felices haciendo lo que estábamos haciendo, agradecidos. ¡Wow! La gente agradeciendo, gracias por lo que hacen, gracias por lo que hacen, ¿no? Tal vez yo me llevaba los agradecimientos, ¿no es cierto? Que eran el resultado de la gestión de un montón de gente que entregaba su tiempo personal para este proyecto, ¿no? Entonces, es como una historia, te diría, mágica, porque Sí, todos estos individuos estaban movilizados por otras cosas, ¿me entendés? No era el dinero lo que los movilizaba, son otras cosas difíciles de definir, pero yo creo que está incluido dentro de los valores del rugby, ¿me entendés? El querer devolverle a la comunidad lo que yo recibí, lo mismo, ¿no es cierto? Y así es, y así se hizo y así se sigue haciendo. Es decir, estuve el otro día en el lanzamiento de la temporada 25-26 y a esta primera reunión, a este primer asado, se acercaron 35 individuos. 35 individuos que tienen su trabajo, que tienen su familia, sus obligaciones y sus preocupaciones, pero están dispuestos a entregar su tiempo para llevar adelante un proyecto formativo, un proyecto que trata de transmitir valores. Y eso es lo que me parece mágico, ¿me entendés? Que no lo veo presente en otros deportes. Tal vez esté, no voy a decir que no, pero esto es una cosa muy curiosa y tal vez característica del rugby. siempre me pregunto de dónde sale esa. No, nunca está muy bueno andar comparando con otros deportes, ¿verdad? Cada deporte tiene sus cosas, ¿no? Pero sí sabemos que hay algo en el rugby que eh, como que se queda en nosotros, ¿no? Y para toda la vida, ¿no? Incluso, mirá, en el caso mío, yo empecé jugando a los 14 años y mi vida era el rugby, así, ¿no? Wow. Era, bueno, no, por supuesto hacía otras cosas, ¿no? Pero como que si hay algo que era mi pasión, era eso. Y por diferentes motivos, como a los 20, 21, dejé de jugar, literalmente. Literalmente dejé de jugar, ni siquiera, no sé por qué me desvinculé completamente, ¿no? Como, y me vengo a reintegrar al rugby como 25 años después, Mira vos. como si hubiese sido el día antes. Entonces, eso es como un virus que está ahí dormido Claro, y de claro, es repente curioso, se despierta y Charlie, y lo que vos sentís es lo mismo que sentimos todos nosotros. Y voy a hablar ya de toda la gente involucrada en el sur de la Florida. Es
tratar de replicar, tratar de repetir lo que yo viví. Quiero que mis hijos lo repitan, que lo vivan y que después decidan si lo adoptan o no lo adoptan, pero eh, este proyecto de tratar de vivir en una comunidad de respeto, ¿sí? Que creo que en última instancia es el objetivo de todos, ¿no es cierto? De poder hablar, poder decir, poder tener una opinión diferente y ser respetado. Creo que eso es en última instancia algo que propone el rugby. Puede tener éxito o puede que no lo tenga el éxito, pero tenemos que seguir intentándolo para que esto continúe, porque creo que el objetivo es muy bueno, Charlie. Sin duda. Bueno, Mariano, muchas gracias. Felicitaciones por todo lo que han logrado con su club. Son una referencia en el rugby juvenil y me alegro mucho de verlos tan vivos y activos. Qué bueno, Charlie. Y por muchos años Nada, más. seguiremos haciendo fuerza, empujando en lo que uno pueda para que esta magia del rugby continúe. Bueno, así será. Gracias, Mariano. Gracias, Charlie. Un abrazo grande.